Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán, aquí tomándome una tacita de café riquísima y hoy estamos tomando café oro. Café de aquí, del Lares del Patio. Así que bienvenido a esta hermosa mañana, Rico. Y me acompaña, ay, qué lindo, hoy tenemos un invitado magistral, especial, José Torres, hijo, lo conocemos cariñosamente como Chelo, que tiene una historia maravillosa de Ajustando el Paso. Por favor, escúchanos, estamos en podcast, estamos en YouTube, Radio Grito, gracias por esta maravillosa oportunidad de poder traer herramientas de vida, profesionales de neurociencia para que empecemos a retar nuestras creencias, empecemos a transformarlas para obtener la mejor versión de ti. Y este programa viene de la Hacienda Renacer, aquí en Lares, del Neuroscience and Wellness Institute, nuestro instituto donde proveemos herramientas de capacitación y transformación. Pero nada, búsquenos. No quiero seguir haciendo tanta introducción porque tengo un invitado tan magistral que tiene una historia tan grande que deseo que él comience. Así que, Chelo, vamos a hablar un poco de esta maravillosa trayectoria que traes, un legado en 3 generaciones. Háblame un poquito de qué ha pasado con esta historia, porque Café Oro es joven. ¿Qué tiempo lleva Café Oro? Llevamos como marca en el mercado tal vez algunos 15 años. Sí, es relativamente joven. Pero háblame de un poco de la historia y cómo se transformó en lo que conocemos hoy día. Primero que nada, ¿verdad? Gracias. Gracias por tenerme aquí. Siempre bien agradecido, ¿verdad? Y feliz por colaborar contigo. Qué bueno. Son muchos años. Pues nada, ¿verdad? Hablando un poquito más de lo que es Café Oro, de dónde salimos. Ya yo vengo siendo una tercera generación en lo que es la industria del café. Mi papá, José Luis Torres, es el presidente de Café Oro. Mi abuelo, don Ángel Guti Torres, Guti. el don Guti, es el que comienza toda esta historia con lo que es el café, ya hace más de 50 años atrás. Nada, mi abuelo, un humilde agricultor de Lares, comienza sin estudios, sin nada, siendo un empleado agrícola, trabajaba cortando caña, recolectando café, estuvo un tiempo, fue a los campos a recolectar en Nueva York, a recolectar cereza, y viene con $800 y compra Wow. su primera finquita, muda a una casa y ahí comienza a criar su familia de 7 hijos. ¿Qué año fue eso? Estamos hablando como para el 70, Como los 70. sí. Ujú. Eh, pues en esta finquita, pues él cría a su familia, empieza como un agricultor y un negociante de animales de plaza. Abuelo bien sufrido, pasó sus necesidades y a la que empezó a manejarse en los negocios, pues siempre conservó mucho, valoró mucho pues lo económico, no malgastarlo, ¿verdad? Porque sufrió escasez en algún punto. Mi abuelo una vez tenía café en la finca, tenía distintas cosas y estaba haciendo un grásil. Y me dice, el abuelo me cuenta, pues yo estaba haciendo un grásil y hablé con compay Andrés. El glaciar es donde la parte de cemento donde se tiraba el café para secar al sol. Para secarlo al sol. Y había que correr cuando llovía. Corría todo el mundo a recogerlo. Pues su compadre le dice, oye, don Guti, usted que ha sabido manejar bien su dinero, en vez de hacer un grásil, ¿por qué usted no compra una batea? Que es el proceso mecánico de secar el café. Me seca el café a mí, le seca el de los vecinos y lo puede vender más caro en la capital. Y abuelo le tomó la idea. Pero una batea se convirtieron en dos en tres, O tres sea en que cuatro. vemos como abuelo se abrió a una posibilidad. Algo que él no conocía. Exacto, Ahí ajustó el paso. Se atrevió, tomó una decisión. exacto. Ujú. Pues en todo este proceso sus hijos se fueron envolviendo con él tenía sus limitaciones,
y sus hijos se fueron envolviendo con él. Los varones se hicieron más cargo de lo que era la compra y venta de café, las negociaciones. Sus hijas le ayudaban en el área de oficina y en distintas áreas de la empresa. Déjame entender, entonces que él, tanto su café como el de los vecinos, lo limpiaban, Él lo lo procesaba, procesaba él lo despulpaba, lo lavaba, lo secaba y ya, y lo vendía más caro en la capital, ¿me entiendes? Porque ya tenía otros procesos, sin el tueste. sin el tueste, hasta Ok. ese momento. ¿Y ese proceso, cómo es que se le llama? Beneficiado, O sea que el beneficiado es hasta dejarlo limpio y se vendía. es correcto. Ujú, Ya ahí mi papá es el varón del medio, bien interesado en el negocio. Mi abuelo decía que siempre estaba bien pendiente ujú. en las cosas de él. Y mi papá empieza a entrar a lo que es el negocio y desde pequeño, mi papá a los 12 años se iba con sus amiguitos de la escuela para la finca y estaba sembrando bolsitas de café. Qué lindo. Ajá. Hizo su primer negocio que vendió 2.000 arbolitos de café a los 12 años. Wow, o sea que eso estaba en la vena ahí. Sí, los sábados cuando no tenía Sí. escuela se iba a comprar café en el beneficiado y siempre estuvo bien envuelto. Ya mi abuelo, cuando la empresa, pues cuando ya él decide retirarse, estamos en un negocio difícil, el café es un negocio difícil. ¿Qué lo hace difícil? El café desde muchos años atrás, el café ha ido mermando en las montañas y Mm, ha ido despoblando la montaña. Cada mm. vez hay menos producción y enfrentamos retos como la broca, la roya, Esas son plagas que plagas, pasan, que son por temporada. mano de obra. Hay mucha dificultad para conseguir mano de obra. Y todo esto hace cada vez más retante lo que es el mercado de café local. Y la industrialización de la época también, ¿has visto como que ha opacado o ha quitado la motivación de ir a coger café? Pues básicamente, ¿verdad? Si vamos a la historia, pues Puerto Rico se empieza a desarrollar como una región cafetalera. Sí. Eh, ya más adelante, cuando entra Estados Unidos, es que llegamos en un punto a convertirnos en el cuarto exportador mundial. Wow. Ya más adelante, cuando entran los Estados Unidos, cambian sus intereses de café a caña de azúcar, la montaña empieza a migrar hacia la costa. Y Ya veo. después, en el proceso de industrialización, es que empiezan a pasar lo Claro. que son fábricas y empiezan a acercarse más al área Así que vemos todos estos aspectos, tanto tecnológicos y visiones, como también los aspectos ambientales. O sea que el café la industria se pone pesada. ¿Y qué hace papá? ¿Qué hace tu papá ahí? Es el momento de ajustar el paso y de mantenernos innovando. Aquí, ¿sabes? Animal que no evoluciona se extingue y tenemos que ir evolucionando. Espérate, párate ahí, aguántate. Mira lo que él acaba de decir. Animal que no evoluciona se extingue. Wow. Espérate, dime. Entonces, hubo una decisión ahí crucial. Pues en el punto que mi abuelo ya está en la de retirarse, retomando el tema, mi papá entra a la compañía. Ujú. Mi papá entra con otra visión, con otra hambre y comienza a comprar mucho más café de lo que mi abuelo compraba. Empieza a vender más café continúa con un crecimiento Acelerado. acelerado y ya para el año 2000, más del 50% de la producción de café de Puerto Rico pasaba por sus manos. Wow. Él procesaba y le vendía a las A distintas lo- grandes compañías. claro. Eh, Llega al punto donde tiene el negocio más grande de café local Beneficiado. beneficiado Ujú. en una industria donde no le estaban dando tanta importancia al café local. Wow. Y ahí es donde él realmente tiene que ajustar el paso. Tenía un negocio grande, pero bien peligroso. Entonces, De riesgo, de mucho de riesgo. mucho riesgo. Tenía la oportunidad de, pues, tal vez retirarse y llegar hasta ahí, pero él decidió ajustar el paso, abrir su marca de café, Café Oro de Puerto Rico, y entrar al mercado, llegar hasta hasta el otro eslabón de la cadena. A ver, si lo dividimos, ¿verdad? Los eslabones de la cadena industrial del café, tenemos los viveristas, que son los que desarrollan semillas, los caficultores, que son los que siembran, esperan 3 años a 5 años a tener una producción razonable. Tenemos los beneficiadores, que son los que les compran al caficultor, despulpan, lavan, secan, trillan y sacan Mm. el grano verde listo para tostar. Y los torrefactores, que son los que tuestan y los que normalmente tienen las marcas en Puerto Rico. O sea que en ese momento él hizo su análisis. Espérate, a pesar de que el beneficiado está bien, tengo riesgo aquí. Tengo mucho riesgo y era hora de tomar una decisión de otro riesgo. Ujú. Y él se lanzó, Y él se lanzó, ajustó el paso. ajustó el paso. Y
Y gracias a Dios, las mismas personas que nos vendían su materia prima se convirtieron en promotores de nuestra marca. Personas que vieron nuestra historia nos siguieron abriendo puertas y se siguieron abriendo oportunidades que nos permitieron pues entrar agresivamente a toda la cadena de supermercados en Puerto Rico. Y ahí nace el Café Oro. Ahí nace ¿Y por Café qué Oro. oro? La palabra oro, que tan bella. Mira, a mi papá le gustaba mucho, le gustó ese nombre, y es porque realmente el café es nuestro oro, es el oro de la montaña. ¡Wow! El ¡Qué café, inspiración! adicional de que es pasión, cultura puertorriqueña, también es el motor económico de la montaña. ¡Qué lindo! Y gran parte de los negocios y de la economía y de esa comunidad de la montaña depende de esta industria. So que para nosotros es oro literal. ¿Sabes que cuando él hace esta historia, yo la he escuchado múltiples veces y siempre me emociona mucho porque puedo extraer diferentes esencias de sus palabras, extraigo la pasión, extraigo la toma de decisiones, pero también extraigo que esas decisiones a veces temblando. A veces hay temor y no estamos negando la emoción va a estar con nosotros. Sin embargo, la emoción me puede paralizar o me puede impulsar. Y yo veo una familia que no se detuvo ante los temores o las voces. Va a haber voces internas y externas. Yo me imagino que veo, se dice, no, que déjalo ahí, ya tú hiciste tu dinerito, guarda el dinerito y no te metas ahí porque es riesgoso. Y me lleva a la parábola de los talentos. La palabra de los talentos, la palabra dice de que le dieron varios talentos y unos que hicieron, los enterraron, otros los pusieron a producir, ¿verdad? Y otros los regalaron. Y ellos decidieron tomar el paso, ajustar ese paso para ponerlos a producir y es lo que estamos viendo. Qué lindo, me encanta, me encanta. ¿Y qué está pasando hoy día con Café Oro? Cuéntanos. Pues hoy día nos encontramos en todas las cadenas de los supermercados. Estamos básicamente en todo Puerto Rico. Comenzamos a exportar. Ya están fuera. Estamos fuera, estamos en el área de Florida, en el área de Connecticut, Massachusetts, New Jersey. Estamos entrando a distintas cadenas que vamos en ese proceso de crecimiento. Claro. Adicional a eso, después que ya llegamos a ese eslabón de lo que era torrefactor, Sí. volvimos al primer eslabón, que era viverista. Ah, Empezamos a desarrollar distintas semillas resistentes a las enfermedades actuales, y empezamos a hacer un montón de cosas distintas en la cadena. También viendo el futuro del café local, empezamos a buscar la calidad, porque el futuro de Puerto Rico no está en cantidad, nuestra topografía no nos claro, permite claro. llegar a cantidad, ni lo que nos cuesta producir café. Pero entonces nos enfocamos en calidad y estamos despertando esa esencia de lo que es el café puertorriqueño, que es tan única, tan Tan único. importante. Ujú. Pero me encanta cómo mencionas que estás bien claro, ustedes están bien claros del contexto. Vivimos en una isla, el perímetro, las áreas que se pueden cultivar o no. Y están más enfocados en la calidad para sobresalir. Y nuestro café es un café muy rico de exportación, que el que sabe de café dice, espérate. Y claro, la semilla, el tueste, el tamaño hace la diferencia. Y esto es un mundo que lee el experto. Yo no, yo apenas sé poquito. ¿Cuántas semillas tienen ustedes diferentes? Dentro de arábica porque viene de Arabia, Utopía, toda esa historia, pero dentro de esa categoría hay múltiples. ¿Cuántas ustedes cultivan? Ahora mismo tal vez tenemos algunas 4 variedades principales que son las que estamos sembrando. Este tema de las variedades pues es cambiante. Es cambiante. Muchas veces enfermedades como la roya, que es un hongo que le da a la hoja, evoluciona, empieza a atacar una planta que antes no Mm. atacaba, y es el momento de empezar a cambiar siembras por otras variedades que sean más resistentes a lo mismo. Wow, así que vemos como según las plantas son resistentes o se van ajustando, también pueden desaparecer. Pero aquí lo que me interesa, lo que es fascinante, es cómo ellos están atentos a lo que está pasando y no se ponen a llorar. Entonces, "Hey, llegó la roya, llegó la plaga". A mí me pasa con los caterpillar, yo tengo allí unos lirios bellos, llegaron, bueno, pues es hora de podar. ¿Sabe que al principio le echaba veneno? Y entonces mis jardineros me dicen, está botando chavo ahí, con el sebín. Mira, llegó la hora de la poda y se van a ir y ya, y se acabó y no estamos bregando con químicos. Y yo, pues hay que ajustar el paso. Bueno, ¿qué tal si tomamos recesito? Y continúa con nosotros, dale share, dale like, coméntanos cómo estos temas te están moviendo un poquito las creencias. Eso es lo que queremos, retarte, pero retarte para que saques la mejor versión de ti. Y regresamos en breve porque ahora me quiero mover a su historia. Estamos hablando de su generación que lo está impactando, lo ha impactado y lo sigue moviendo. Vamos a hablar ahora de Chelo, el joven profesional visionario. ¿Qué ha hecho él para ajustar el paso? Así que quédate con nosotros y sigue disfrutando de esta tacita rica de Café Oro.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web. Regresamos aquí ajustando el paso y en esta entrevista tan maravillosa, inspiradora con Chelo, José Torres Hijo, a Café Oro. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast que de tu preferencia y también en YouTube para que puedas seguir escuchando mientras estás conduciendo, haciendo tus labores y puedas nutrirte. Somos producto de lo que recibimos y nos nutrimos, tanto a nivel físico, lo que tomamos, comemos, pero también yo considero que mucho más importante de lo que nos nutrimos a nivel mental e intelectual, porque eso nos programa, ya sea hacia una toma de decisiones de bienestar, que hablamos la vez pasada, decisiones con resultados, o nos programa para decir, espérate que esto no va a funcionar, voy a fracasar, y día a día salimos listos para el fracaso versus listos para las oportunidades. Y hablando de eso, ya hablamos los primeros minutos de la historia maravillosa de Café Oro. Ahora yo quiero hablar, Chelo, de ti. De este joven, jovencito, guapísimo, que me inspira. Yo veo un joven valiente, yo veo un joven con brío, pero háblame de ti, de cómo entraste en estos negocios, cuál era tu aspiración, dónde estás, cómo has tenido que ajustar el paso. Pues mira, yo crezco, ¿verdad? Crezco en esta industria del café, viendo la historia de mi abuelo, la historia de mi papá, y, ¿verdad? Viendo todo el sacrificio que ellos estaban llevando, me llevó a mí a entender algo. La grandeza no es algo que se hereda. La grandeza es algo que se cultiva para uno después poder cosechar. Wow, espérate, eso está tan poderoso, espérate, vuelve, wow. Esto es que es una cita. La grandeza No es algo que se se hereda. La grandeza es algo que se cultiva. A pesar de que ellos hayan logrado tener éxito en su respectiva área Claro. y en su respectivo tiempo, ellos cultivaron ese éxito y en mí está entonces continuar con esto. Entonces, Poderoso. un legado no se conserva repitiendo lo mismo. Un legado se conserva transformando lo que ya te dejaron. Pedro, tómate nota, yo no tengo ni lápiz. Mira esto, la grandeza. Tú quieres decir que porque papi fue exitoso abuelo o papi mami, no, eso no quiere decir que ya tú vienes con el sello. Tú tienes que trabajarlo. Tengo un reto distinto. No Ujú. digamos que mayor, pero tengo un reto distinto y es que tengo que ser exitoso y tengo que buscar la manera de ajustar el paso para lograr eso porque tengo una guía ya. Tienes un modelaje, Sí, pero ahora te toca a ti. pero ahora me toca a mí. Y pues vuelvo y repito, no se trata de yo repetir la historia, sino de transformarla. Yo me voy a ir hoy. Aquí me están dando neurociencia, programación neurolingüística full. Ok, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para transformar esa historia? Pues parte de ¿verdad? De las cosas, una de las herramientas que me ha ayudado ha sido la programación neurolingüística. Tuve la oportunidad de estar en la casa de una persona que era psicólogo y tenía un librito que me llamó mucho la atención y decía PNL. Ujú. Yo empiezo a hojear el libro y cuando lo veo me impacta y el psicólogo me dice, ¿te gusta? Llévatelo, yo tengo más. Y empecé a analizar el libro, entonces empecé a entender que mi crecimiento depende de mí, que no es donde yo esté, sino cómo yo me pongo al nivel y cómo yo me programo yo mismo a través de Ujú. mi comunicación interna, la manera de yo hablar, para poder entonces luego controlar mi entorno y hacer lo que gire a Claro. lo que yo estoy buscando. Yo, bien joven, como a los 17 años, tuve la oportunidad de convertirme en Q-Grader por el Specialty Coffee Association of America, un Catador. catador de café, Ujú. especialista en calidades, y empiezo a envolverme ya en otra etapa de la empresa.
Ya cuando yo vengo a entrar a lo que es la empresa un poquito más de lleno, eh, ya está hecho lo de la finca, ya está hecho lo del beneficiado, ya está hecho lo de la torrefacción, está en ese proceso de formación. Entonces, yo estoy buscando ya algo un poquito más allá, cómo nosotros podemos mejorar esa experiencia de calidad de lo que es el café. Y a través del barismo, cómo yo sentía la responsabilidad de transformar lo que nosotros estábamos haciendo con el consumidor. Wow. Ujú. Cómo yo le podía dar valor a todo el esfuerzo que ha hecho mi papá, que ha hecho mi abuelo, a través de orientar al consumidor a seleccionar el café por las cualidades correctas. Claro, claro. Y ahí entró con lo que es el coffee shop, pero me toca ajustar el paso. Ujú. Ahí está Café Latte, el coffee shop que me encanta. Yo voy como 3 veces a la semana. Ya hace casi 10 años, se cumplen 10 años en marzo, Ujú. de la apertura del coffee shop. Vengo con esta visión de, tengo un coffee shop donde voy a exponer sobre el café, donde voy a reforzar todo el trabajo que se ha hecho anteriormente con mis antepasados. eh, pero cuando llego, me doy cuenta que para yo sostenerlo, me tengo que convertir en un empresario, me tengo que convertir en un restaurantero, me tengo que convertir ¿En qué me tengo que en convertir? alguien, en algo que no es producción, no es Claro. venta. Estamos hablando de servicio al cliente y estamos hablando también de poder manejar un equipo de trabajo. Mm. Yo venía con las expectativas más altas del mundo, con la seguridad más alta del mundo. Cuando llego adentro al terreno, me doy cuenta que estoy súper perdido. No tenía, Me encanta. no tenía la mínima, ¿sabes? La mínima guía de por dónde yo tenía que ir para hacer crecer esto. Fíjense qué interesante, digo me encanta, porque se dio cuenta que no sabía de eso. Y ahí entra la humildad. Sí. Humildad, la parte de humildad es una palabra amplia. Humildad no es andar, no se define a cómo me visto, qué carro conduzco. Es reconocer tu fortaleza, pero también tus limitaciones y actuar sobre ellas. O sea, que él dice, espérate, esto yo no conozco, cero. Versus la arrogancia, que es pretender saber. Entonces, te diste cuenta, ven acá, esto es otra liga. Ujú. Yo no sé nada de esto. ¿Y qué Ujú. hiciste? Pues caigo en un proceso de educación. Empiezo a trabajar un poquito más en mí, a buscar libros de liderazgo, a buscar Ujú. libros de estructuración, a buscar información en la red. Empiezo a aplicar conceptos de la programación neurolingüística que en el pasado lo había visto. Y intento y obviamente también cometiendo un sinnúmero de errores que también lo llevaba la inmadurez de mi edad. Claro, claro. Eh, pero todas estas cositas fueron formando, ¿sabes? No fueron desviaciones innecesarias, sino que cada aspecto que yo fui tocando y fui chocando con ellos fue una enseñanza y una preparación con una experiencia personal que ya no era porque me lo dijeron. Es una riqueza de la travesía, de estas decisiones que tomamos y no tienes los resultados que quieres, los ajustas. Exacto. Y vas ahí, pa, pa, pa. Sí. Ujú. Y no es que en el proceso no se sintió desesperación, no se sintió angustia, no se sintió incertidumbre. En el proceso todo eso estuvo, pero cada vez que caía, pues volvía atrás. Espérate, esto no es algo externo por lo que yo tengo que luchar. Claro, Es algo interno donde yo me tengo que poner al nivel para poder sobrellevar. maravilloso. Fíjate que mencionas que cada caída, como el niño, como mencionamos hace unos episodios pasados, el niño que está empezando a caminar, regresa y lo intenta porque si no, nunca va a caminar. Ujú. Eh, y el niño que se cae porque estaba corriendo, ya sabe que tiene que coger más suave por ahí. Exacto. Entonces, ¿y cómo aprendiste de restaurante? ¿Tuviste algún mentor? ¿Contrataste a alguien? Pues ya en el proceso donde ya me había logrado organizar por mí mismo con esa autoeducación, busqué asesoría de personas que admiraba en distintos aspectos. Ujú. Busqué guías que me ayudaron en lo espiritual, personas que yo admiraba cómo eran espiritualmente Claro. y me les acerqué. Y también busqué guías de personas que tenían experiencia en estructuración de negocios. Mm. Eso me ayudó a entender un poquito más. A ver, llegó un punto, esto es otro punto donde tengo que ajustar el paso, que cuando ya yo estoy empezando a generar buenas ventas, pero todavía estoy patinando, llega esta persona y me dice, vamos a trabajar un día desde afuera. Y yo veía que él me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo como que dirigía desde afuera. El negocio corrió excelente.
y me dijo, el problema en el negocio eres tú. ¿Qué te dijo él? Sí. ¿Y tú estabas limitando? Me dijo, El- yo estaba limitando al equipo de trabajo sin darme cuenta. Me dijo, ¿cuándo tú has visto al director de una orquesta dándole la cara al público? Poderoso. Tienes que aprender a dirigir sin ser tú el protagonista. Wow. Y ahí empieza otro ajuste de paso donde yo digo, espérate un momento, no es solamente lo que yo pueda hacer adentro, déjame ver desde afuera cómo yo puedo acomodar esto para que realmente sea eficiente y no dependa solamente de mi gestión. Claro, y entra a desarrollar a tus empleados, delegar, ver sus capacidades. Esto se llama liderazgo situacional, ver lo que está pasando y saber a quién delegar y cómo desarrollarlo, pero como un director de orquesta. Ujú. Divino. Ahí empiezo a desarrollar estructura Ujú. dentro de los negocios, donde buscaba gente que me apoyara en distintas áreas, delegaba, responsabilizaba, medía y pues me ayudó Y ahí hizo. a dar a dar otro empuje. Como quiera, siguieron pasando 1000 situaciones, 1000 aprendizajes, situaciones incluso externas, huracán, pandemia, terremoto, que se siguieron convirtiendo en retos que al final fortalecieron a uno porque Mm. yo creo que los empresarios que han estado en estos últimos años, estos últimos 10 años, han curado de espanto, ya han pasado por tantas situaciones que son anormales, que Adversas. Ujú. lo que hace es te refuerza y cuando vienen otro tipo de situaciones ya uno busca rápido cómo manejar. Ya sabes, mira, yo pasé aquello, esto fue aquí, funcionó, y yo puedo decir, mira, si yo viví aquello de María o la pandemia, esto es nada, Ujú. porque ya tienes el cuerito duro, como decimos en el campo. Bueno, entonces llévame al presente. ¿Qué estás haciendo ahora, ajustando el paso? Pues nada, después de lo que es Café Latte, que hice 1000 ajustes, llega otra persona, me ayuda a estructurarme más aún, me ayuda en el área administrativa, había unas áreas de finanzas donde yo tenía muchas lagunas. Empiezo a trabajar en lo que es el CEPO, que era un proyecto inicialmente de mi papá. Se lo desarrollo, le pongo el chef, le hago la Ese pues proyección. es un restaurante fabuloso, fabuloso, que está en Lares, que está en la montaña, y la vista que es magistral es la finca de Café Oro, la finca principal que es Eucalipto, y al fondo se ve eso es Aguada lo que se ve, la bahía, se ve el Sí, mar, se ve básicamente toda esa desde... zona. Pero eso también es otro, fue como un estirarte, porque Claro. el cepo ya es otra liga. Ahí me tocó también ajustar el paso porque paso de un negocio de necesidad y de consumo diario a un negocio de experiencia, Ujú. donde tenía que enfocarme un poquito más en la experiencia que en la producción diaria Y ahí de un ya es negocio. un chef el que necesitas para que diseñe esa experiencia. Claro, pero al igual necesito un buen chef, necesito un personal que esté más orientado a hacer que las personas pasen una buena experiencia. Que entra el tema de hotelería, administración, todo Y eso. ahí entra los bartenders, entra otras cosas. En todo este proceso, pues llega el punto donde yo le compro la llave del negocio a mi papá, me quedo 100% en lo que es el cepo y me pongo a buscar, ya que tengo dos negocios y uno pues, es humanamente imposible poder Claro, claro, mantener tu familia, tu rol de familia, de claro. esposo, de hermano, de trabajar en Café Latte, catación, ayudar a mi papá en Café Oro. A ver, se convierte en muchas cosas y cuando tú vienes a ver no puedes tener el control sobre Mm. ellos si no sigues reforzando esa estructura, si no sigues ajustando el paso día tras día, porque esto es algo que es constante, ajustar el paso para mí no es que ajuste el paso y cambio todo, es No, no, que no es un proyecto, es una forma de vida. es básicamente es una cultura. Es una cultura de cómo estoy yo y cómo estoy manejando el entorno. Muy bien. Entonces ya después de eso logro estructurar, ¿verdad? El área de los negocios y entonces ahora paso. Ya que tengo todo estructurado, mi casa bien organizada, mis negocios bien organizados, pues entro otra vez al negocio de la familia, que es lo que corría por mi pena, que es lo que me apasiona. O sea que ya Café Latte corre como una chiringuita. Cepo lo tienes bien estructurado también. Ujú. Tienes la gente que administra, pero tú estás ahí y te regresas al café. Exacto. ¿Y qué estás haciendo en café ahora? Pues en lo que es Café Oro, pues entro manejando los proyectos de exportación inicialmente, control de calidad, eh, visita corporativa, buscando nuevos proyectos, nuevas alianzas. Y también entro un poquito ya con la experiencia de manejar equipos de trabajo, de bregar con estructuras, pues también entro en el área de cómo reforzar esa estructura ya existente, desarrollando procesos
que sean medibles y cuantificables, Claro. que me ayuden a hacer esto. Vuelvo y tengo que ajustar el paso, tengo que educarme más en Ya más bien, tengo que, bien estratégico, bien organizacional. claro, Educación, mentoría, me imagino. exacto. Haciendo todo esto, ¿verdad? Y también aprendiendo a aprender de las fichas que uno tiene cerca. Hay mucha información que muchas Sí. veces no llega. Es aprender de los expertos, pero también filtrar toda la información que llega. Ahora, Chelo, me encanta cómo mencionas que va poco a poco, si se fijan, viene en estructura. Y menciona algo bien importante. Tenemos empresarios, pero también familia, cuidado con tu casa. Mencionaste, tengo mi casa en orden y yo sé que es reciente, compraste tu casa, la reestructuraste, remodelaste y también tu vida familiar. Cuéntame de eso, porque sé que te casaste y estás en otra etapa de ajustar el paso. Y ahora voy a ser papá y ahora estoy Ah, ajustando. Ahora el baile cambió, ahora el baile cambia. Eso va a requerir un montón de ajustes de paso, pero va a ser una experiencia maravillosa porque vas a poder reforzar todo lo que estás viviendo, pero ya desde de un rol bien diferente. El rol de ser papá es único y vamos a cometer, ¿verdad?, nuestros errores, pero en realidad es una forma de movernos y que la experiencia que estamos viviendo nos brinde esa fortaleza. Me encanta. Bueno, ¿qué tal? Ya me están haciendo señas que se acabó, voy a tener que traerte otra vez. Pero me gustaría que cerraras con algo que inspire. ¿Cómo tú por las mañanas te mueves? ¿Qué es ese motor que tú te hablas, te dices, lees? ¿Qué es lo que tú haces para que tú dices, aquí voy a ajustar el paso? Yo creo que eso ha sido clave en la transformación y eso ha sido clave en esa gasolina diaria. Y es que pasamos de tener un objetivo sencillo a trabajar por un propósito. ¿Y qué tú te dices en la mañana? Yo vengo a seguir un legado. Yo vengo. Sí. Yo vengo a transformar. Yo vengo a trabajar desde la positividad, a trabajar haciendo las cosas bien. Y hay un montón de propósito detrás de lo que estoy haciendo. Y al el propósito ser tan alto, Te lleva. me da la motivación necesaria para que lo difícil no se me convierta en tedioso. Ay, gracias, Chelo. Ya sé que me están haciendo así, pero vamos. Así que mira qué lindo. Yo vengo a vivir a un propósito y voy a ajustar el paso cuantas veces sea necesario por ese propósito. Así que, Chelo, gracias por estar con nosotros hoy. Felicidades en la espera de este bebé maravilloso. Es una bendición. Y puedes seguirnos, recuerda, en todas las plataformas de podcast, por YouTube y Radio Grito. Gracias por estar con nosotros y recuerda, nada como tú para ajustar el paso y ser la mejor versión. Quédate con nosotros en el Neuroscience and Wellness Institute de la Hacienda Renacer. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.